Hola, en este video les mostraré las transformaciones geométricas dentro de Blender. La primera que veremos será el desplazamiento o la traslación, la cual se puede utilizar con este manipulador que son las flechas de dirección. Con la punta de la flecha roja puedo mover en el eje X, con la punta de la flecha verde presionando y haciendo un movimiento de arrastre sobre el eje Y y con la flecha azul sobre el eje Z. La otra forma sería con la letra G, que es en inglés grab o agarre, y después haciendo el movimiento con el mouse. Si se quisiera especificar un eje, entonces se presionará sin dar clic el eje deseado, por ejemplo X, que permite hacer la manipulación. En el momento en que yo doy clic o Enter, se registra ese cambio y es necesario volver a presionar la letra G y el siguiente eje, por ejemplo Y. Si presiono Z sin haber dado clic ni Enter, automáticamente me cambia al eje Z y me permite hacer el movimiento sobre este. Si doy escape en cualquier momento, evita ese movimiento, esa transformación y se regresa a la última posición definida. Para hacer la rotación, lo puedo hacer con la combinación de teclas R y me da rotación libre en los tres ejes o haciendo específico con alguno. Por ejemplo, en X doy clic para que se registre, R, Y me permite hacer rotación en y R, Z me permite hacer rotación en Z. Cabe mencionar que estas rotaciones están siendo hechas sobre el eje global, es decir, las coordenadas definidas de Blender. Si yo quisiera hacer una rotación en el eje Z local, presiono nuevamente la Z y entonces me hace una rotación con respecto al eje del objeto. La otra manera de hacerlo es con el transformador geométrico, que es este arco, y entonces ya me permite dar clic en el arco y hacer la rotación sobre el objeto. Estas son rotaciones globales. Por último tenemos el manipulador de escala. Si yo presiono la letra S, puedo hacer la ampliación o la reducción del objeto. Este es un tipo de escala uniforme, es decir, proporcional o no se afecta la forma original del objeto. Sin embargo, si yo presiono la letra S y después la letra X, lo que hará será hacer una escala con respecto al eje X global y doy clic o Enter, se registra. Si presiono S y luego Y, pero una segunda vez, es decir, sobre el eje local de Y, me permite esta transformación. Y si presiono la letra S, y luego Z, me hace una escala sobre Z. Si ya hice una escala sobre Z global y presiono nuevamente la Z, me hará el cambio sobre el eje Z local. Y por último, tengo la opción también de cambiar al manipulador de escala, que funcionará de la misma manera. Presionando el cubo puedo hacer estos ajustes de escala. La otra forma de hacer todas estas transformaciones es con la columna de propiedades activada con la letra N. De esta forma tengo los apartados de locación, rotación y escala. Entonces puedo yo hacer ajustes ya más específicos, por ejemplo, en X a 2 unidades de Blender, en Y lo pondré en -4 y en Z lo pondré en 3. Puedo poner una rotación también, aquí de hecho tengo que alejar la toma porque estoy fuera de cuadro, entonces necesito traerlo también a 1, por ejemplo en Y, para que se alcance a apreciar más fácilmente. La rotación en X la podría poner específicamente tal vez a 65 grados, en Y a 22 y en Z a 45. Y por último la escala, por ejemplo en X la podría poner a 1.2 para que sea más grande, en Y hacerlo más reducido, tal vez a 0.4 y en Z probablemente a 0.7. Es decir, les da libertad entera para hacer las manipulaciones. Las dimensiones están exactamente ligadas con la escala. Entonces, ya sea que modifiquen dimensiones o modifiquen escala, obviamente serán recíprocos los cambios. Bien, de esta forma terminamos la explicación con las transformaciones geométricas básicas de Blender. Gracias y nos vemos en el siguiente video.